La película comienza con Chris, un ex-marine retirado hace 2 años que dedica tiempo de calidad a su familia. Disfruta de una vida tranquila con su esposa e hija, a quienes adora profundamente. Una mañana, su esposa, agente inmobiliaria, se dispone a salir de la ciudad por unos días. Esa tarde, mientras Chris cocinaba, ella lo llamó, y él le comentó que el embajador francés le había ofrecido entrenar a las fuerzas especiales de Francia. Ella le sugirió esperar a tomar una decisión hasta su regreso. Más tarde, 2 agentes del FBI visitan a Chris con una impactante revelación. Su esposa no es agente inmobiliaria, sino miembro de un cartel mexicano involucrado en tráfico de drogas y personas. Aunque inicialmente se muestra incrédulo, las pruebas que presentan los agentes comienzan a sembrar dudas. Entre ellas, incluyen evidencia de que su esposa estaba viajando hacia México. Chris intenta contactar a su esposa, pero su teléfono está apagado. De repente, recibe una llamada de un miembro de la mafia mexicana, quien asegura que el FBI está equivocado y que tienen a su esposa cautiva. Le exigen que viaje a México si quiere salvarla. Sin otra opción, Chris prepara todo para que su hija se quede con su madre antes de emprender el viaje. Al día siguiente, Chris conduce rápidamente hasta la sede de la mafia. Al llegar, enfrenta a los guardias con eficacia, derrotándolos uno por uno. En la cocina, encuentra a 2 empleados aterrorizados que suplican clemencia, asegurando que solo están allí para trabajar y no tienen conexión con los negocios ilícitos de la mafia. Chris les permite irse, pero continúa enfrentándose a los matones hasta llegar al jefe. El líder de la mafia, con un tono tranquilo, le explica que liberarían a su esposa si Chris trabajaba para ellos durante 6 horas. Inicialmente, Chris se niega y amenaza con acabar con él, pero el jefe responde que, de morir, su esposa también estaría en peligro. Sin opciones, Chris acepta la oferta. La tarea de Chris consiste en eliminar a 6 líderes de mafias rivales en ese lapso de tiempo. El jefe ya tiene todo preparado: autos, armas e información sobre las ubicaciones de los objetivos. Si completa la misión en el límite de 6 horas, le promete liberar a su esposa. En el garaje, Chris encuentra a los 2 cocineros que había dejado escondidos. Ellos le piden que los saque del lugar y ofrecen guiarlo en sus misiones. Aunque inicialmente duda, Chris finalmente acepta que lo acompañen en su peligrosa tarea. Chris llegó a la residencia de su primer objetivo y pidió a los cocineros que esperaran en el auto mientras él entraba a enfrentarse al líder. Dentro de la casa, se encontró con varios guardias, a quienes se enfrentó con determinación. En el camino, se cruzó con una guardia de cabello rosado, y en lugar de confrontarla, le sugirió que se fuera, y ella aceptó. Finalmente, Chris localizó a su objetivo, quien intentó ofrecerle dinero para evitar ser capturado, pero Chris rechazó el soborno. Cuando el hombre trató de defenderse, Chris lo detuvo definitivamente, y tomó una foto como evidencia de su misión, y la mandó al jefe de la mafia. Poco después, recibió la ubicación de su próximo objetivo, situado en un restaurante. Aunque había insistido en que los cocineros no lo siguieran, ellos reaparecieron en el estacionamiento cerca del restaurante. Inicialmente molesto, Chris escuchó cómo le explicaban que buscaban a su hermana, quien podría estar retenida por uno de los objetivos. Con una misión peligrosa por delante, Chris decidió mantenerse enfocado y se preparó para eliminar al segundo objetivo desde un edificio cercano. Tras cumplir con su tarea, el jefe de la mafia le exigió pruebas más claras para los próximos objetivos, asegurando que no habría margen de error. Cuando Chris intentaba salir del lugar, fue confrontado por un grupo de enemigos. Sin municiones, quedó vulnerable frente a la guardia de cabello rosado que había dejado ir antes. Sin embargo, uno de los cocineros apareció a tiempo para intervenir, permitiendo a Chris salir del apuro. Con el siguiente objetivo en mente, aceptó finalmente que los cocineros lo acompañaran en su misión. En el trayecto hacia la residencia del tercer objetivo, el jefe de la mafia contactó a Chris para recordarle la presión del tiempo y lanzar una advertencia sobre su familia. En respuesta, Chris, molesto pero sereno, amenazó al jefe de la mafia y se aseguró de que su hija estuviera a salvo, pidiéndole que permaneciera con su abuela por seguridad. Luego, Chris se concentró en la misión y observó al tercer objetivo, quien se preparaba para nadar. Al infiltrarse en la zona, neutralizó a los guardias y confrontó al objetivo. Este intentó negociar mientras buscaba un arma oculta, pero Chris logró evitar el ataque y controlar la situación, enviando una foto del objetivo como prueba antes de reunirse con los cocineros. Finalmente, el grupo llegó a la ubicación del cuarto objetivo. Chris les pidió a los cocineros que lo esperaran en el auto y actuaran solo si no regresaba en 30 minutos. Mientras intentaba entrar al lugar, fue interceptado por una guardia, lo que lo obligó a actuar con rapidez para continuar con su misión. Mientras el cuarto objetivo compartía un momento familiar en su casa, Chris irrumpió y lo enfrentó directamente. Sin embargo, la situación dio un giro cuando la esposa del objetivo, quien resultó ser la misma guardia femenina que Chris había encontrado antes, apareció detrás de él y lo amenazó. Justo en ese instante, Savannah, una de las chicas secuestradas, reaccionó por miedo y distrajo a la esposa, permitiendo que Chris y el objetivo se enfrentaran.
Tras un forcejeo, Chris logró someter al objetivo. Savannah, agradecida, insistió en llevar a Chris a la casa de una amiga veterinaria para que pudiera tratar sus heridas. Mientras tanto, dos agentes del FBI, que en realidad trabajaban para el jefe de la mafia, llegaron al motel donde se encontraba la hija de Chris. Estos agentes, siguiendo órdenes, se llevaron a la niña, dejando a Chris en una situación aún más crítica. En la casa de la amiga veterinaria de Savannah, Chris recibió atención médica. Savannah aseguró a su amiga que Chris no representaba un peligro, solo necesitaba ayuda con una herida reciente. Mientras tanto, los cocineros notaron un collar que llevaba la veterinaria, y tras hablar con ella, descubrieron que era su hermana perdida. El reencuentro fue emotivo, cerrando un capítulo lleno de incertidumbre para los hermanos. Aunque los cocineros habían logrado su objetivo personal, decidieron continuar acompañando a Chris como muestra de agradecimiento. Aunque inicialmente quiso que se quedaran con su hermana, Chris aceptó su ayuda. En el camino, el jefe de la mafia informó a Chris que los últimos dos objetivos se encontraban en el mismo lugar, un depósito de chatarra, y que tenía un tiempo limitado para cumplir con su tarea. En el depósito, el quinto objetivo esperaba a su cliente, quien resultó ser Sarah, la esposa de Chris. Esto reveló que nunca había estado en peligro y que estaba colaborando con el jefe de la mafia. Sarah entregó un grupo de mujeres al quinto objetivo como parte de un trato, lo que confirmó su implicación en actividades ilegales. Sin saber aún que Sarah era su último objetivo, Chris y los cocineros llegaron al lugar. Chris recibió una llamada del agente corrupto del FBI, quien exigió que terminara la misión de inmediato y le informó que tenían a su hija. Determinado a proteger a su familia, Chris reafirmó que no se detendría hasta asegurarse de que su hija estuviera a salvo y prometió actuar con decisión contra cualquiera que representara un peligro para ella. El quinto objetivo acababa de transferir el pago a la esposa de Chris cuando este apareció de forma inesperada y los enfrentó. Ella, sin darse cuenta de quién era el agresor, logró esquivar sus ataques y huyó. Chris la siguió, y finalmente se encontraron frente a frente. Ambos quedaron desconcertados. Chris descubrió que su esposa estaba vinculada al cartel, mientras que ella, sorprendida, no entendía qué hacía él allí. En ese momento, el quinto objetivo reapareció, acercándose por detrás con intenciones hostiles. Antes de que pudiera actuar, la esposa de Chris intervino, protegiéndolo y neutralizando la amenaza. Con el ambiente cargado de tensión, ella decidió confesar la verdad. Explicó que su padre biológico, un líder influyente de un cartel en México, había fallecido hacía 10 años. Tras su muerte, dos agentes del FBI la convencieron de colaborar como informante para desmantelar la organización y evitar que alguien continuara con el negocio familiar. Sin embargo, esos mismos agentes la traicionaron y se aliaron con un cartel rival que buscaba tomar el control. Aunque deseaba alejarse de todo, las amenazas hacia Chris y su hija la obligaron a mantenerse involucrada. Chris comprendió entonces que los herederos potenciales del cartel, incluida su esposa, habían sido los objetivos de su misión. Cuando le reveló que su hija estaba en peligro y que solo podría liberarla si cumplía con su tarea, su esposa le suplicó que hiciera lo necesario para protegerla. Tras un largo momento de reflexión, Chris tomó una difícil decisión y cumplió con la petición de su esposa. Después de enviar una prueba que confirmaba el cumplimiento de la misión, Chris se dirigió a los dos cocineros que habían presenciado los hechos. Con calma, les indicó que se marcharan, asegurándoles que la misión había concluido. Poco después, Chris llegó al lugar y exigió al jefe de la mafia que le entregara a su hija. El reencuentro fue profundamente emotivo, con padre e hija abrazándose tras la angustiosa separación. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un agente corrupto del FBI comentó, con evidente sarcasmo, que Chris debía sentirse devastado tras haber perdido a su esposa y a su madre en el mismo día. Las palabras impactaron profundamente a Chris, quien intentó reaccionar, pero pronto se dio cuenta de que estaba en desventaja. El plan del jefe de la mafia y sus aliados era eliminarlo, temiendo que, si sobrevivía, buscaría vengarse de ellos. Cuando parecía que todo estaba perdido y el jefe de la mafia se preparaba para acabar con Chris, algo inesperado ocurrió. Su esposa apareció de pronto para intervenir. Resultó que, antes de todo, Chris le había dado un chaleco antibalas, protegiéndola del ataque inicial. Mientras Chris seguía en peligro, uno de los cocineros, fiel y valiente, atacó al jefe de la mafia, dándole a Chris una oportunidad de escapar. El jefe de la mafia, al verse acorralado, huyó hacia un helicóptero y abandonó el lugar, dejando el caos atrás. Mientras tanto, la esposa de Chris se encargó de la agente corrupta del FBI y de varios de los secuaces, demostrando que no estaba dispuesta a rendirse. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Mientras Chris intentaba calmar a su hija, el agente corrupto apareció para enfrentarlo. Aunque la esposa de Chris intentó ayudar, fue en vano. Fue entonces cuando, con la ayuda de su hija, Chris encontró el momento perfecto para superar al agente y poner fin a la amenaza. Finalmente, Chris y su familia sobrevivieron al incidente y están unidos nuevamente.
Meses después, durante las celebraciones del Año Nuevo chino, el jefe de la mafia reapareció, todavía con vida, mientras conducía entre la multitud. Pero su momento de paz fue breve. Una motocicleta se detuvo a su lado, y con precisión calculada, pusieron fin a su historia. Los motociclistas, claramente, eran Chris y su esposa, quienes finalmente se vengaron de todo lo que él les había hecho a ellos y a su familia. Los dos cocineros, leales hasta el final, cubrieron discretamente el vehículo para garantizar que el acto pasara desapercibido. Con la amenaza eliminada, la pareja se dirigen a reunirse con su hija, aliviados de haber asegurado la felicidad de su hija y listos para volver a empezar. Fin de la película.